el encuentro soñado. Fernanda miraba su reflejo en el espejo, ajustando los detalles de su vestido negro que caía delicadamente sobre sus hombros. Era una noche especial, una reunión de negocios en la que sabía que podía hacer conexiones importantes para su carrera. Aunque siempre se consideró una mujer independiente y segura, había algo en el aire esa noche, una expectativa latente que no podía ignorar. Sus amigas le habían insistido en que debía relajarse y abrirse un poco más a conocer a alguien. No todo es trabajo, Fernanda. Mereces un poco de romance también, le decían. Ella siempre sonreía, sin creer realmente en encontrar a alguien que entendiera su estilo de vida. La velada transcurría sin sorpresas hasta que él llegó. Elías apareció como una presencia magnética en la sala, irradiando una confianza natural que inmediatamente capturó su atención. Alto, con una sonrisa cálida y una mirada profunda, Elías tenía el tipo de encanto que derribaba cualquier barrera sin siquiera intentarlo. Cuando sus miradas se cruzaron, él se acercó con seguridad, como si ya la conociera desde hace tiempo. «Hola, soy Elías. ¿Puedo acompañarte?», y le dijo, extendiendo la mano con un gesto educado, pero sin pretensión. Fernanda, sorprendida por su enfoque directo, sintió una mezcla de nervios y emoción. No era usual que alguien lograra desconcertarla tan fácilmente, y menos en una reunión profesional. Sin embargo, Elías tenía un carisma que hacía imposible no querer conocerlo. Pasaron las siguientes horas conversando, riendo y compartiendo experiencias de vida. Elías parecía escuchar cada palabra con genuino interés, como si nada en el mundo fuera más importante que lo que ella tenía que decir. Cuando le hablaba de sus metas profesionales, él la miraba con admiración, alentándola y haciéndole sentir que era extraordinaria. «Eres increíble, Fernanda. No todos los días se conoce a alguien tan apasionado por lo que hace», le dijo, mirándola con un brillo en los ojos que hizo que su corazón latiera más rápido. Esa noche, Elías fue el hombre ideal, atento, educado y encantador, y Fernanda comenzó a fantasear con la idea de que quizás, solo quizás, él fuera diferente a los demás. A medida que la velada avanzaba, sintió que una conexión especial se estaba formando, algo que iba más allá de una simple atracción física. Al terminar el evento, Elías la acompañó hasta su auto, mostrándose caballeroso hasta el final. Antes de despedirse, la tomó de la mano suavemente y le sonrió. «No quiero que esta sea la última vez que te vea, Fernanda. Me encantaría invitarte a cenar y seguir escuchando todas esas ideas y sueños que tienes», dijo, mirándola con una intensidad que la dejó sin palabras. Fernanda, sin saber cómo reaccionar ante tanta seguridad, asintió con una sonrisa tímida. Su mente aún estaba intentando procesar la intensidad de sus emociones, la rapidez con la que se había dejado llevar por el encanto de Elías. Sintió un impulso irrefrenable de decir sí, de aceptar esa invitación y explorar la posibilidad de que este hombre fuera diferente. Cuando se despidieron, Fernanda se quedó en su auto, aún envuelta en el hechizo de aquella noche. Se sentía como si hubiera conocido a alguien que la comprendía en un nivel profundo, alguien que no solo escuchaba sus palabras, sino que leía sus pensamientos más íntimos. Aquel encuentro había sido más que un simple cruce de caminos. Para Fernanda, había sido el inicio de algo que podría cambiarlo todo, algo que la haría cuestionar sus propios límites, deseos y miedos. Mientras conducía hacia su hogar, no podía evitar sonreír. La vida, después de todo, a veces tenía maneras extrañas de sorprenderla cuando menos lo esperaba. Lo que Fernanda no sabía era que aquel encuentro soñado sería solo el inicio de una relación tan fascinante como peligrosa. Un viaje que la llevaría a enfrentar verdades ocultas y a redescubrirse a sí misma en formas que jamás habría imaginado. La fase perfecta. Los días siguientes al primer encuentro entre Fernanda y Elías fueron un torbellino de emociones y descubrimientos. Elías no dejó pasar mucho tiempo para invitarla a salir de nuevo, y pronto, sus cenas se convirtieron en caminatas al atardecer, tardes en cafés tranquilos y conversaciones que parecían nunca terminar. Cada encuentro entre ambos era mejor que el anterior. Fernanda sentía que había encontrado a alguien que, finalmente, comprendía sus sueños y compartía sus valores. Elías parecía el hombre perfecto en todos los sentidos. Tenía detalles que la sorprendían constantemente, un ramo de sus flores favoritas en su puerta, un mensaje alentador antes de una reunión importante, incluso su platillo favorito servido de manera inesperada en una cita.
Para Fernanda, cada gesto era una confirmación de que había encontrado al hombre ideal. No pasó mucho tiempo antes de que Elías se convirtiera en una presencia constante en su vida. Él le brindaba seguridad, afecto y una complicidad que hacía que cualquier duda o inseguridad desapareciera. Le hacía sentir como si fuera el centro de su universo, y Fernanda comenzó a depender emocionalmente de esa sensación de ser valorada y comprendida. En sus conversaciones, Elías siempre mostraba un interés genuino por su trabajo, preguntando detalles sobre sus proyectos y metas profesionales. Fernanda se sentía apoyada y comprendida, y esa conexión emocional profundizaba aún más sus sentimientos hacia él. Había pasado tanto tiempo priorizando su carrera y manteniendo una distancia emocional en sus relaciones que, finalmente, la idea de compartir su vida con alguien tan atento le parecía el final perfecto a su historia. «Siento que nos conocemos de toda la vida», le dijo Fernanda una noche, mientras cenaban en un pequeño restaurante acogedor en el centro de la ciudad. Elías tomó su mano y, mirándola con ternura, respondió: «Y quizás el destino nos tenía guardados el uno para el otro». «¿No crees en las almas gemelas, Fernanda?». La frase quedó resonando en su mente durante toda la velada. Nunca había pensado realmente en conceptos como el destino o las almas gemelas, pero Elías lograba que todo pareciera tan natural y sencillo. Fernanda se sentía dichosa, como si hubiese encontrado una parte de sí misma que siempre había estado buscando. Con el tiempo, Elías comenzó a insinuar la idea de vivir juntos. «Podríamos construir algo hermoso», le decía en los momentos de mayor cercanía, pintando para ella una vida juntos llena de felicidad, risas y amor. La idea de compartir sus días y noches con él parecía un sueño hecho realidad, y Fernanda comenzó a considerar esa posibilidad con ilusión. Sin embargo, algunas pequeñas señales comenzaron a aparecer, aunque en ese momento apenas las notó. Elías, a veces, prefería que ella se quedara con él en lugar de salir con sus amigas, y sutilmente la convencía de que era mejor pasar el tiempo juntos. También, cada vez que Fernanda mencionaba algún proyecto importante en el trabajo, él sugería que no debería estresarse tanto o pensar demasiado en el trabajo, insinuando que su felicidad debería estar más centrada en su relación. En una ocasión, mientras Fernanda se preparaba para un viaje de trabajo importante, Elías la sorprendió con una cena romántica, alegando que no soportaba la idea de estar varios días sin verla. Fernanda, conmovida por el gesto, casi consideró cancelar el viaje, pero finalmente decidió ir. Aunque emocionada por su proyecto, no podía evitar sentir un poco de culpa por dejar a Elías. Con el paso de los días, Elías comenzó a ocupar cada aspecto de su vida, y Fernanda apenas se daba cuenta de cómo, lentamente, estaba alejándose de sus amigas y de algunos intereses que antes disfrutaba. Su relación con él se convirtió en su refugio, su escape y su motivación diaria. Cuando sus amigas le comentaban que la extrañaban, Fernanda simplemente sonreía y respondía que estaba feliz, que había encontrado el amor. «Nunca había estado tan bien», les decía, convencida de que finalmente había encontrado al hombre perfecto, al que siempre había soñado. Elías le ofrecía todo lo que había deseado en una relación: apoyo, atención, amor y comprensión. Se convirtió en su confidente, en su consejero y en su mayor admirador. Fernanda no dudaba de su amor, al contrario, se sentía afortunada de haber encontrado a alguien que parecía hecho a la medida para ella. Sin embargo, sin que Fernanda se percatara, esta fase perfecta estaba formando una dependencia emocional en la que su bienestar empezaba a estar atado a la aprobación y al afecto de Elías. Lo que ella no sabía era que esta aparente perfección era solo el inicio de algo mucho más oscuro y complejo. Al final de esta etapa perfecta, Fernanda comenzaba a sentirse completa, aunque poco a poco, sin saberlo, también empezaba a perder una parte de sí misma. Su vida se había alineado completamente con la de Elías, y aunque sus sentimientos eran reales, la realidad detrás de esta perfección era una trampa que apenas estaba comenzando a entreverse. Sutiles cambios. Fernanda estaba viviendo en lo que creía era un romance de ensueño. Elías era el compañero perfecto, atento, cariñoso y siempre disponible para ella. Sin embargo, tras unos meses de esta relación tan intensa, empezaron a surgir pequeños cambios en su comportamiento, señales sutiles que en otro momento quizás hubiera notado, pero que, en su euforia por estar con él, pasaban desapercibidas o parecían insignificantes. Todo comenzó con un comentario en apariencia inofensivo.
Un día, Fernanda se había vestido con un conjunto que amaba, uno que le hacía sentir segura y profesional. Sin embargo, cuando Elías la vio, hizo una mueca y comentó: «Y no es que no te quede bien, pero me gustas más con ropa que resalte tu figura. ¿Por qué no te pones algo más femenino?». La observación la tomó por sorpresa. Aún así, queriendo complacerlo y evitar cualquier incomodidad, cambió su atuendo antes de salir. A partir de ese día, los comentarios de Elías sobre su apariencia comenzaron a ser cada vez más frecuentes. Ahora, parecía estar atento a cada detalle de su ropa, maquillaje y peinado, guiándola en cómo debería presentarse según él. Al principio, Fernanda pensó que era solo una muestra de su interés, pero pronto empezó a sentir que ya no tenía libertad para elegir cómo vestirse sin su opinión. Luego de unas semanas, notó otro cambio. Elías quería saber en todo momento dónde estaba. Si salía a comer con sus amigas o pasaba un rato en la oficina más allá de la hora de salida, recibía mensajes constantes preguntándole cuánto tardaría en volver o si podía enviarle alguna foto de su ubicación. Lo que al principio parecía una muestra de preocupación comenzó a sentirse como una invasión. Sin embargo, Fernanda, queriendo evitar problemas, simplemente respondía a sus mensajes y le decía lo que quería escuchar. Una noche, mientras Fernanda intentaba concentrarse en una presentación importante para su trabajo, Elías llegó inesperadamente a su departamento con una cena sorpresa. Aunque el gesto era lindo, en ese momento necesitaba estar sola para prepararse. Con una sonrisa incómoda, le explicó que tenía mucho trabajo y que quizás deberían verse otro día. Pero Elías insistió. «¿Acaso el trabajo es más importante que yo? Creí que te alegraría verme», le dijo, visiblemente molesto. Fernanda, sintiéndose culpable, dejó de lado su presentación para cenar con él. Esa noche apenas pudo dormir debido a la presión de terminar el proyecto, pero no dijo nada, temiendo que Elías se molestara de nuevo. Así, poco a poco, comenzó a poner sus necesidades en segundo plano, cediendo a las demandas de Elías y adaptándose a sus deseos. A medida que estos cambios se volvieron más frecuentes, Fernanda empezó a notar que su círculo social se iba reduciendo. Sus amigas le comentaban que le extrañaban, que hacía tiempo que no la veían, pero Elías siempre encontraba una razón para que ella no saliera. A veces, incluso llegaba a insinuar que sus amigas podían tener una mala influencia sobre ella, que no entendían el compromiso que ellos dos compartían. Un día, su mejor amiga, Sofía, la confrontó. «Fernanda, ¿estás bien? Hace meses que apenas te vemos, y cuando salimos, siempre estás al pendiente de Elías. No es normal que alguien te controle así». Fernanda, sintiéndose incómoda, defendió a Elías y les restó importancia a las preocupaciones de Sofía. Sin embargo, en el fondo, algo comenzó a inquietarla. ¿Era posible que sus amigas estuvieran viendo algo que ella no quería admitir? Con cada semana que pasaba, Fernanda sentía que estaba perdiendo algo de sí misma. Su confianza, antes inquebrantable, ahora parecía depender de la aprobación de Elías. Lo que él pensaba y quería se había convertido en su prioridad, incluso por encima de su propia paz mental y bienestar. A veces, mientras estaba sola en su departamento, una sensación de vacío la invadía. Recordaba quién era antes de conocer a Elías, una mujer fuerte, decidida y segura de sus decisiones. Ahora, parecía que sus deseos y sueños personales se habían ido diluyendo en la sombra de una relación que, aunque apasionada, comenzaba a sentirse opresiva. Elías, sin embargo, seguía siendo encantador en la mayoría de los momentos. Cuando sentía que Fernanda se alejaba un poco, la llenaba de detalles y atenciones, haciéndola creer que solo estaba exagerando. De algún modo, lograba que cada inquietud que surgía en ella se desvaneciera en su presencia. Poco a poco, Fernanda comenzó a convencerse de que todo estaba en su cabeza. Pero en su interior, una pequeña voz le decía que algo no estaba bien, aunque aún no podía ponerle nombre. Así, atrapada entre su amor por Elías y una sensación creciente de asfixia, Fernanda continuó en esta fase perfecta que, sin saberlo, estaba erosionando su identidad y llevándola hacia una trampa emocional de la que pronto sería difícil salir. Red de manipulación. Fernanda había caído en una rutina que ya no parecía suya. Aunque amaba a Elías, empezaba a notar cómo él ocupaba cada aspecto de su vida.
Lo que antes veía como una entrega y devoción totales ahora le parecían sutiles cadenas que la ataban a su relación. A pesar de que los comentarios y críticas de Elías habían aumentado, aún se encontraba atrapada en la ilusión de perfección que él le ofrecía. El cambio de actitud de Elías se hizo más notorio cuando Fernanda mencionó la posibilidad de participar en un importante proyecto en el extranjero. Era una oportunidad única para su carrera, algo con lo que siempre había soñado. Pero cuando se lo contó, Elías reaccionó de una forma inesperada. ¿Y te vas a ir? Preguntó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Pensé que nuestro amor era más importante que cualquier trabajo. Fernanda sintió como su entusiasmo disminuía ante la mirada de desaprobación de Elías. Intentó explicar que esta oportunidad podía abrirle muchas puertas, pero él insistió. ¿De verdad quieres dejarlo todo? ¿Tu vida, nuestra relación? No sé, me parece egoísta. Creí que había superado esa etapa de ambición desmedida. Aquellas palabras le dolieron profundamente. Fernanda siempre había sido una mujer independiente y ambiciosa, y ahora Elías la hacía sentir como si esos rasgos fueran defectos, como si sus sueños no importaran. Pero más que herirla, sus palabras plantaron la semilla de la culpa. Quizás él tenía razón, pensó, tal vez debería conformarse con su vida actual y dejar de lado esas metas profesionales. Con el tiempo, Fernanda empezó a notar cómo Elías no solo trataba de moldear sus decisiones, sino también sus pensamientos y emociones. Le decía qué pensar y cómo debería sentir las cosas, y cuando Fernanda intentaba discutir, él revertía la situación de forma magistral, haciéndola creer que sus dudas o incomodidades eran señales de inseguridad en su amor por él. Una tarde, luego de una acalorada discusión en la que Fernanda le pidió más espacio, Elías cambió de táctica. La miró con una expresión de tristeza y le dijo: «Perdóname si soy demasiado protector, Fernanda. Es solo que te amo tanto que no quiero perderte. Eres lo mejor que me ha pasado». Fernanda se quedó en silencio, confundida. Él parecía tan arrepentido, tan lleno de amor. Era como si sus propios sentimientos quedaran en segundo plano, eclipsados por el amor incondicional que Elías le ofrecía. Esa noche, sintiéndose nuevamente atrapada en el encanto de su pareja, Fernanda decidió ignorar las dudas que habían comenzado a asomar. ¿Cómo podría dudar de alguien que decía amarla tanto? Sin embargo, esta estrategia de Elías era parte de un patrón más oscuro. Cada vez que Fernanda intentaba establecer límites, él encontraba la forma de hacerla sentir culpable, de manera que ella terminara cediendo. Comenzó a depender emocionalmente de él, creyendo que sus necesidades estaban siendo satisfechas, cuando en realidad era una red de manipulación diseñada para atraparla. En un intento de fortalecer el control que tenía sobre ella, Elías comenzó a insinuar que sus amigos y familia no la entendían como él. Cuando Fernanda hablaba de algún desacuerdo con sus amigas, Elías la alentaba a cortar esos lazos, insinuando que esas personas solo traían problemas a su vida. «Solo yo sé lo que necesitas. Ellos no entienden la relación tan especial que tenemos», le decía, mirándola con una mezcla de dulzura y autoridad. Con el tiempo, Fernanda se fue aislando más. Poco a poco, sus redes de apoyo fueron desapareciendo, y Elías se convirtió en su único refugio. Lo que antes consideraba amor ahora se sentía como una dependencia. Sin embargo, la manipulación de Elías era tan sutil que Fernanda apenas se daba cuenta de cómo él había logrado ocupar cada espacio de su vida. Pronto, ella comenzó a notar que incluso sus emociones parecían pertenecerle a Elías. Si estaba feliz, él lo celebraba como si fuera su logro. Si se sentía triste, él se encargaba de ayudarla a ver las cosas desde su perspectiva, controlando cómo debía enfrentar cada situación. Fernanda ya no tenía espacio para pensar por sí misma, todo lo veía y experimentaba a través de los filtros que Elías le imponía. Lo más aterrador era que Elías parecía disfrutar de este control. Le daba una seguridad y una confianza en sí mismo que hasta ahora Fernanda no había notado. Esa necesidad constante de estar al tanto de cada detalle de su vida y de controlar cada aspecto de su relación dejaba entrever un lado oscuro de su personalidad. Una noche, mientras estaba sola, Fernanda empezó a cuestionarse. Sentía que algo dentro de ella se estaba apagando, que cada vez era más difícil reconocer a la mujer que solía ser. Le parecía imposible entender cómo había llegado a este punto, pero algo en su interior comenzó a revelarse.
aunque las dudas y la confusión la abrumaban, comenzó a darse cuenta de que tal vez este amor perfecto no era tan genuino como había pensado. Las dudas despiertan. Fernanda había pasado meses inmersa en una relación que, a primera vista, parecía perfecta. Elías era atento y detallista, el amante con el que cualquier mujer soñaría. Sin embargo, a medida que el tiempo pasaba, los sutiles cambios en su comportamiento y su necesidad de control se habían convertido en un peso que la sofocaba. Aunque se esforzaba en ignorar los sentimientos de incomodidad que surgían en su interior, cada día resultaba más difícil apagar esas dudas que empezaban a despertar. Una tarde, Fernanda decidió salir a caminar sola después del trabajo, algo que antes disfrutaba pero que había dejado de hacer por petición de Elías. Necesitaba despejar su mente, sentirse libre por unos instantes. Al recorrer las calles, recordaba momentos en los que era plenamente feliz sin la constante vigilancia de alguien más. ¿Cuándo había dejado de vivir su vida por ella misma? Sus pensamientos fueron interrumpidos por una llamada en su celular. Era Elías. Ella lo miró por un instante y decidió no contestar. Quería un momento para ella. Sin embargo, apenas unos minutos después, sonó un mensaje. ¿Dónde estás? Te llamé varias veces. Sabes que me preocupo por ti. Fernanda se sintió asfixiada. Incluso en ese instante en que buscaba reconectar consigo misma, él estaba allí, como una sombra. Con un suspiro, apagó el teléfono y continuó su caminata, tratando de poner en orden sus pensamientos. Al día siguiente, mientras almorzaba sola en su oficina, recibió la visita de su amiga Sofía. La sonrisa de Sofía le recordó cuánto había echado de menos su compañía. Conversaron sobre temas cotidianos hasta que, de repente, Sofía la miró con seriedad y le preguntó: Fernanda, ¿eres feliz con Elías? La pregunta la tomó por sorpresa. ¿Era feliz? Sabía que la relación con Elías había tenido sus momentos maravillosos, pero también sabía que ahora todo era diferente. A pesar de esto, su primer impulso fue defenderlo. Claro que sí, Sofía. Elías me cuida, me ama. Sofía entrecerró los ojos, observándola con una mezcla de preocupación y comprensión. ¿Y eso no te hace sentir un poco atrapada? Preguntó Sofía, con voz suave. Desde que empezaste a salir con él, parece que has cambiado, Fernanda. Como si siempre estuvieras ansiosa por no molestarlo o por hacer todo como él quiere. Me preocupa verte así. Las palabras de su amiga resonaron en Fernanda como una alarma. Sabía que Sofía tenía razón, pero aceptar la verdad era algo que le costaba mucho. Elías la hacía sentirse especial, o al menos eso pensaba ella. Sin embargo, la realidad empezaba a hacerse evidente. Él no solo la cuidaba, sino que la controlaba. Lo que alguna vez pensó que era protección se había convertido en una prisión. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Fernanda no pudo evitar recordar todas las veces que Elías había minimizado sus sentimientos o decisiones. Los momentos en los que había logrado convencerla de que era mejor que siguiera sus recomendaciones en lugar de confiar en su propio juicio. Se dio cuenta de que había estado cediendo una y otra vez, perdiendo pedazos de sí misma en el proceso. Al día siguiente, Elías notó que algo en Fernanda había cambiado. Ella estaba más callada, y aunque él intentó sonsacarle el motivo, Fernanda se mantuvo reservada. Al principio, Elías se mostró dulce y comprensivo, pero cuando ella continuó manteniendo su distancia emocional, su actitud cambió. ¿Por qué estás tan callada últimamente? Él le preguntó, mirándola con una mezcla de irritación y sospecha. ¿No te gusta cómo es nuestra relación? Pensé que eras feliz. Fernanda dudó en responder. Sentía que cualquier palabra podía ser utilizada en su contra, pero algo en ella se reveló. Sabía que necesitaba expresar sus dudas, aunque eso significara arriesgarse a un conflicto. A veces siento que me estoy perdiendo a mí misma, Elías, respondió con voz temblorosa. No sé si es lo que quiero para mí, me siento atrapada. Elías la miró en silencio durante unos segundos que se hicieron eternos. Luego, su rostro se suavizó y sonrió, pero había algo inquietante en esa sonrisa. Fernanda, tú sabes que lo que hacemos es por nuestro amor, respondió en tono suave, aunque había una nota de reproche en su voz. Quizás te has dejado influenciar por personas que no entienden lo que compartimos.
Las dudas de Fernanda se intensificaron. ¿Era posible que todas sus inseguridades fueran simplemente una mala interpretación de su relación? Elías la miraba con una intensidad que siempre la había seducido, pero ahora se sentía diferente. Había algo en su mirada que le daba escalofríos, como si estuviera observando no a la persona que amaba, sino a alguien que debía moldear para que se ajustara a sus expectativas. Esa noche, mientras Elías dormía a su lado, Fernanda permaneció despierta, su mente revoloteando en un torbellino de pensamientos. Se dio cuenta de que no solo estaba dudando de él, sino también de sí misma. ¿En qué momento se había permitido perder su libertad, sus decisiones y sus sueños? Las dudas que antes había reprimido comenzaron a hacerse más fuertes, más claras. Fernanda sabía que estaba en una encrucijada. Podía seguir sumergida en esta relación que la consumía lentamente o podía empezar a recuperar el control sobre su vida. Aunque el temor y la incertidumbre eran abrumadores, aquella noche, por primera vez, se permitió imaginar una salida, una oportunidad para volver a ser ella misma. En medio de la oscuridad de la noche, Fernanda supo que algo tenía que cambiar. La máscara cae. Fernanda despertó con una sensación de claridad que no había experimentado en mucho tiempo. Sabía que las dudas que había tenido la noche anterior no eran producto de su imaginación, sino de una realidad que había intentado negar durante demasiado tiempo. Sin embargo, necesitaba respuestas, y estaba decidida a observar a Elías de manera objetiva, sin dejarse envolver por su encanto. Al llegar la noche, Fernanda preparó una cena para ambos y esperó a que Elías regresara. Quería confrontarlo sobre sus sentimientos, sobre cómo se sentía atrapada y controlada. Pero cuando él llegó, su actitud fue más cautelosa. Elías parecía notar el cambio en ella, y antes de que ella pudiera decir una palabra, comenzó a hablar. «He notado que has estado un poco distante últimamente, amor», dijo, con su tono habitual de dulzura, aunque en su mirada había una chispa de desconfianza. «Me preocupa que alguien te esté influenciando, que te esté haciendo dudar de nosotros». Fernanda lo observó en silencio, sorprendida de cómo parecía anticiparse a sus pensamientos. Parecía como si él siempre encontrara la manera de adelantarse a cualquier intento de ella por expresar sus inquietudes, manipulando sus emociones con precisión. Decidió abordar el tema con firmeza. «No es eso, Elías. Es solo que, siento que me he perdido a mí misma en esta relación. Es como si ya no pudiera tomar decisiones sin pensar en cómo vas a reaccionar o si va a molestarte. Me siento como una versión de mí que no reconozco». Por un instante, Elías la miró sin decir nada. Luego, una sonrisa apareció en su rostro, pero esta vez no era una sonrisa amable, era una expresión calculada y fría que Fernanda nunca había visto antes. «¿De verdad crees que eres la misma persona de antes?», y dijo con una voz que sonaba lejana, casi cruel. «Te he hecho un favor, Fernanda. Te convertí en alguien mejor, alguien que sabe lo que es una relación de verdad. Si no fuera por mí, seguirías perdida en tus ambiciones egoístas, rodeada de gente que no te merece». Fernanda sintió como un escalofrío le recorría la espalda. La máscara de Elías finalmente había caído, revelando a un hombre que no solo quería controlarla, sino que además disfrutaba sabiendo que había moldeado su vida a su antojo. Esa dulzura que siempre había mostrado era solo una fachada, una herramienta para manipularla y obtener de ella lo que quería. «¿Entonces todo esto ha sido un juego para ti?», preguntó, con un nudo en la garganta. «¿Eso es lo que piensas del amor?». Elías soltó una carcajada que sonaba amarga. «El amor es lo que hacemos de él, Fernanda. Tú decidiste entregarte a mí, decidiste confiar en mí. Yo solo te he mostrado lo que significa tener a alguien que realmente se preocupa, que te guía. Si eso es malo, entonces quizás no entiendes lo que es el amor verdadero». Esas palabras le confirmaron lo que ya sabía en su corazón. Elías no estaba en una relación por amor, estaba en ella por el control, por el poder que sentía al manipularla y hacerla dependiente de él. La seguridad que alguna vez había sentido junto a él se transformó en miedo y repulsión. Fernanda ya no veía en él a su amante perfecto, sino a un manipulador que había jugado con sus emociones y que estaba dispuesto a usar cualquier medio para mantenerla bajo su dominio. Durante los días siguientes, Fernanda empezó a reunir las piezas de su vida que Elías había fragmentado. Sin que él lo notara,
Contactó a amigos que hacía tiempo que no veía y comenzó a reconstruir la red de apoyo que él le había hecho abandonar. Cada conversación que tenía, cada mensaje que recibía, la fortalecía y la hacía recordar quién era antes de que él llegara a su vida. Sin embargo, Elías no tardó en notar los cambios. Empezó a aparecer inesperadamente en su trabajo, y una noche incluso llegó a confrontarla, acusándola de ser ingrata y de traicionar su amor. En sus ojos había una mezcla de rabia y desesperación que confirmaba el monstruo que había estado escondido detrás de su perfección. Finalmente, Fernanda decidió enfrentarlo por última vez. Ya no tienes poder sobre mí, Elías. No voy a permitir que sigas controlando mi vida. Esto se acaba aquí. Elías intentó intimidarla, primero con palabras dulces y luego con amenazas veladas, pero Fernanda se mantuvo firme. Al ver que ella ya no respondía a su manipulación, él soltó una última sonrisa de desprecio. Que estás cometiendo el peor error de tu vida, Fernanda. Nadie te va a amar como yo lo hice. Fernanda lo miró, sintiéndose más libre que nunca. Y tal vez, pero prefiero estar sola que seguir atrapada en tu juego. Elías salió de su vida, pero no sin dejar tras de sí una estela de recuerdos oscuros y difíciles de procesar. Fernanda sabía que le llevaría tiempo sanar y reconstruirse, pero estaba dispuesta a enfrentarse a esa realidad. Había recuperado el control de su vida, y aunque el camino que tenía por delante sería complicado, ya no estaba dispuesta a perderse a sí misma por nadie. La decisión difícil. Después de la confrontación con Elías, Fernanda se sintió como si hubiera salido de una larga oscuridad. Sin embargo, la luz que ahora iluminaba su vida era a la vez deslumbrante y desorientadora. A pesar de haber tomado la decisión de alejarse de Elías, la incertidumbre y el miedo a lo desconocido comenzaban a asomarse en su mente. ¿Había hecho lo correcto? ¿Era realmente libre o había tomado una decisión impulsiva que la llevaría a arrepentirse? Los días siguientes fueron una montaña rusa de emociones. Fernanda se sumergió en su trabajo y en su círculo de amigos, pero cada vez que estaba sola, las dudas volvían a asediarla. Se preguntaba si había sido demasiado drástica. Después de todo, Elías había sido una parte importante de su vida durante mucho tiempo. ¿Acaso no había algo de verdad en las palabras que él le había dicho sobre el amor y el cuidado? Fue en una de esas noches de reflexión que Sofía decidió visitarla. La amiga había estado pendiente de Fernanda desde la ruptura y se preocupaba por su bienestar. Al llegar, encontró a Fernanda sentada en el sofá, con la mirada perdida en el horizonte. ¿Cómo estás, amiga?, preguntó Sofía, sentándose a su lado. Fernanda sonrió, pero su expresión era un reflejo de la lucha interna que enfrentaba. No estoy segura, Sofía. Me siento confundida. Tomé una decisión, pero ahora no sé si realmente era la correcta. Sofía la miró con comprensión, sabiendo que lo que Fernanda necesitaba era hablar. ¿Y qué es lo que te hace dudar?, inquirió. ¿Sabías que Elías no era el hombre que querías? ¿Por qué sientes que cometiste un error? Fernanda suspiró, buscando las palabras adecuadas. No sé, a veces siento que tal vez él tenía razón en ciertas cosas. Que me había ayudado a ser mejor persona, a ser más consciente de lo que quiero. Pero, por otro lado, tengo miedo de volver a caer en la trampa de su manipulación. Sofía se inclinó hacia ella, apoyando una mano en su hombro. Fernanda, el hecho de que Elías te haya hecho dudar no significa que no puedas aprender de esa experiencia. Has visto lo que realmente es, un manipulador que solo quería controlarte. No te permitas olvidar eso. Esa noche, Fernanda se fue a la cama con el corazón pesado, la mente llena de pensamientos enredados. En sus sueños, la imagen de Elías la perseguía, sonriendo de manera fría, mientras sus palabras resonaban en su mente: nadie te va a amar como yo lo hice. Se despertó en medio de la noche, con el rostro empapado de sudor, sintiendo que estaba atrapada entre dos mundos, uno en el que era libre y otro donde la seguridad de una relación conocida la atraía. A la mañana siguiente, decidió hacer una pausa en su trabajo y salir a caminar al parque. El aire fresco la reconfortaba, y mientras caminaba, observaba a las parejas que pasaban a su lado. Algunos se reían, otros compartían momentos íntimos, y Fernanda sintió una punzada de nostalgia. Sin embargo,
Al recordar lo que había vivido con Elías, su corazón se endureció. Había preferido un amor tóxico a enfrentarse a la soledad, pero esa soledad también le había brindado claridad. Mientras paseaba, recibió un mensaje de texto de Elías. ¿Podemos hablar? Necesito explicarte algunas cosas. La respiración de Fernanda se detuvo por un momento. Era un dilema que había anticipado, pero no estaba lista para enfrentar su manipulación una vez más. Sin embargo, había una parte de ella que deseaba entender por qué él había sido así. Tomó un profundo respiro y respondió, no creo que sea una buena idea. Después de enviar el mensaje, se sintió más ligera, como si un peso se hubiera levantado de sus hombros. Cuando regresó a casa, su mente seguía agitada. La idea de que Elías pudiera intentar hacerla dudar nuevamente la aterrorizaba. Pero también le generaba curiosidad. ¿Era posible que él realmente hubiera cambiado? ¿O solo estaba intentando recuperar el control? Sabía que encontrar la verdad era vital, pero también sabía que enfrentarlo nuevamente podría reabrir viejas heridas. A medida que la noche caía, Fernanda se sentó en su sofá, rodeada de las sombras que comenzaban a danzar a su alrededor. Sabía que no podía seguir viviendo en esta ambigüedad. Necesitaba una respuesta, y lo que más le preocupaba era que cualquier decisión que tomara tendría un impacto duradero en su vida. Aceptar su pasado y decidir cómo avanzar era una tarea monumental. Finalmente, se dio cuenta de que la única forma de encontrar paz era enfrentar sus miedos. En su corazón, sabía que tenía que hacerlo a su manera, sin la influencia de Elías. Pero, ¿cómo podría hacerlo sin volver a caer en su juego? Sabía que debía ser astuta, planear su encuentro de forma que tuviera el control. Con un sentido renovado de determinación, Fernanda tomó su teléfono y escribió, sí, podemos hablar. Pero en un lugar público. Necesito asegurarme de que nuestra conversación sea productiva. Al enviar el mensaje, sintió un pequeño destello de poder. La decisión estaba tomada. Se encontraría con Elías, pero esta vez no sería la mujer vulnerable de antes. Se prepararía para escuchar, para entender, pero, sobre todo, para protegerse. La lucha por su libertad estaba lejos de haber terminado, y sabía que la batalla más difícil aún estaba por venir. Recuperando el amor propio. El día del encuentro con Elías llegó y Fernanda se sintió como si estuviera en una montaña rusa emocional. Se miró en el espejo varias veces, ajustando su cabello y su ropa, tratando de encontrar la confianza que había perdido. Sabía que enfrentarlo sería complicado, pero también era un paso necesario hacia la recuperación de su identidad. Después de meses de manipulación, finalmente estaba lista para luchar por su amor propio. El lugar elegido para el encuentro era una pequeña cafetería en el centro, un espacio luminoso y lleno de vida, muy diferente a las atmósferas oscuras que solían compartir. Al llegar, se sentó en una mesa cerca de la ventana, tomando un momento para respirar y calmar los nervios. La fragancia del café fresco y el murmullo de las conversaciones la ayudaban a encontrar un poco de serenidad. Cuando Elías entró, una parte de ella sintió un impulso de inquietud, pero se forzó a recordar por qué estaba allí. Él se acercó, luciendo elegante y seguro, pero Fernanda notó la chispa de tensión en su mirada. Era evidente que estaba nervioso, lo que le dio a ella una sensación de poder inesperada. Y gracias por venir, dijo Elías, tomando asiento frente a ella. He estado pensando en todo lo que pasó entre nosotros. Fernanda lo observó atentamente, su corazón latiendo con fuerza, pero su mente estaba clara. Yo también he estado pensando en eso, Elías. Y he llegado a una conclusión, ya no puedo vivir en la sombra de lo que tú quieres que sea. Necesito ser yo misma, sin las manipulaciones ni las expectativas que me has impuesto. Su declaración fue como un jarro de agua fría, y Fernanda pudo ver cómo la sorpresa se reflejaba en el rostro de Elías. Había esperado que su súplica provocara compasión, pero ella estaba decidida a no ceder. Fernanda, no estoy tratando de controlarte. Solo quiero que veas que puedo hacerte feliz, dijo él, su voz cargada de una mezcla de frustración y encanto. ¿Feliz?, repitió Fernanda, cruzando los brazos. ¿Te refieres a la felicidad que se basa en tus condiciones? ¿La felicidad que requiere que abandone mis amistades y mis sueños para adaptarme a tus deseos? Eso no es amor, Elías.
Es posesión. Elías se quedó en silencio, sus ojos cambiando de color, como si la máscara que había llevado durante tanto tiempo comenzara a desgastarse. Fernanda sintió que se liberaba con cada palabra que pronunciaba. Había pasado tanto tiempo sintiendo que sus pensamientos eran incorrectos, que sus emociones eran irracionales. Ahora, al declararse, sentía que recuperaba su voz. Y nunca quise hacerte daño, admitió Elías, y por un momento, pareció vulnerable. Solo quería que estuvieras a mi lado. ¿Pero a qué precio?, preguntó Fernanda, sin apartar la mirada. Perdí mi esencia y dejé de ser quien realmente soy. Estaba tan concentrada en ser la mujer que pensabas que querías que fuera que olvidé lo que realmente me hace feliz. El silencio se instaló entre ellos, y Fernanda podía ver que Elías luchaba con sus emociones. A pesar de que sentía una punzada de compasión, también sabía que no podía permitir que eso la llevara a una segunda oportunidad. Necesitaba salir de este encuentro con la certeza de que su decisión era la correcta. He estado trabajando en mí misma, Elías. He estado reconectando con mis amigos, redescubriendo mis pasiones y comprendiendo quién soy realmente. Y esa persona no puede estar contigo. No puedo ser parte de tu mundo manipulador. La realidad de sus palabras la golpeó con fuerza, pero Fernanda sabía que lo que decía era cierto. En su búsqueda de amor, había dejado que Elías definiera su valía, y ahora estaba decidida a no volver a cometer el mismo error. Elías intentó abrir la boca, pero Fernanda lo interrumpió. No quiero seguir con este ciclo. Me rehúso a seguir pensando que tengo que luchar por tu amor cuando, en realidad, solo quiero recuperar el mío propio. Finalmente, Fernanda se dio cuenta de que este encuentro no solo era sobre Elías, sino sobre su propio viaje hacia la sanación. No estaba buscando la aprobación de nadie, ni siquiera la de Elías. Se sentía empoderada al hablar con firmeza y claridad, y eso era lo que realmente importaba. Este es mi adiós, dijo, sintiendo como la decisión la llenaba de una paz que no había sentido en mucho tiempo. Te deseo lo mejor, pero no puedo quedarme en tu vida. Se levantó de la mesa, y al hacerlo, se sintió más ligera, como si una gran carga se hubiera levantado de sus hombros. Al mirar a Elías por última vez, sintió una mezcla de tristeza y alivio. Había amado a un hombre que no era lo que parecía, pero también había aprendido a amarse a sí misma. Fernanda salió de la cafetería con el corazón palpitante, sintiéndose más fuerte que nunca. Había tomado la decisión difícil de cerrar un capítulo en su vida, y aunque el futuro era incierto, estaba lista para enfrentarlo. Sabía que el amor propio era un camino que debía recorrer sola, pero finalmente estaba lista para caminarlo. El renacer de Fernanda. Fernanda salió de la cafetería sintiéndose como si hubiera dejado atrás una pesada carga. Cada paso que daba hacia el exterior era una declaración de independencia y libertad. El aire fresco la envolvía y, con cada respiración, sentía que recuperaba un pedazo de sí misma que había estado perdido. Mientras caminaba por las calles de la ciudad, los colores parecían más vibrantes, y la música de la vida la envolvía en un abrazo cálido. Al regresar a casa, se detuvo frente al espejo en su entrada. Se observó detenidamente, notando cómo su expresión había cambiado. La tristeza y la confusión habían sido reemplazadas por determinación y claridad. Fernanda había aprendido a ser más que una mujer marcada por la manipulación, ahora era una guerrera en su propia historia. Los días siguientes fueron un viaje de autodescubrimiento. Fernanda se dedicó a reencontrarse con sus pasiones olvidadas. Se inscribió en clases de pintura, un hobby que había dejado de lado por las exigencias de su relación. Cada pincelada sobre el lienzo era una forma de expresar sus emociones, de liberar su creatividad y de sanar las heridas que Elías había dejado. La pintura se convirtió en un refugio, un espacio donde podía explorar su identidad sin juicios. Sus obras comenzaron a reflejar su viaje emocional, los colores vibrantes simbolizaban su renacimiento, mientras que las sombras mostraban las luchas que había superado. Con cada cuadro terminado, sentía que su amor propio se reforzaba, y se dio cuenta de que tenía mucho que ofrecer al mundo. Fernanda también decidió reconectar con viejas amistades. Se reunió con sus amigos de la universidad, aquellos que siempre habían estado ahí, pero a quienes había descuidado en su relación con Elías. El reencuentro fue como un bálsamo para su alma, las risas,
Las historias compartidas y el apoyo incondicional la llenaron de alegría y la recordaron de la importancia de tener un círculo de personas que la valoraran por quien era realmente. Una tarde, mientras disfrutaba de una merienda con Sofía, su amiga le hizo una pregunta que la hizo reflexionar. ¿Te has dado cuenta de cuánto has cambiado, Fernanda? Y dijo Sofía, sonriendo. Eres una versión renovada de ti misma, y me encanta. Fernanda sonrió, sintiéndose emocionada por las palabras de su amiga. Siento que estoy empezando a ser la mujer que siempre debí ser. He aprendido a priorizarme, a escuchar mis deseos y a darme el amor que merezco. Sofía asintió, y su mirada reflejaba el orgullo que sentía por Fernanda. Es un viaje difícil, pero lo has manejado de manera asombrosa. Estoy aquí para ti en cada paso del camino. A medida que los meses pasaron, Fernanda continuó creciendo. Su vida comenzó a adquirir una nueva forma. Era como si hubiera sido rescatada de un laberinto oscuro y ahora caminaba hacia la luz. Se unió a grupos de mujeres que compartían historias de superación y empoderamiento, donde cada encuentro se convertía en una celebración de la fortaleza femenina. Allí, Fernanda no solo compartía su historia, sino que también escuchaba las de otras mujeres, creando un lazo de solidaridad que la inspiraba aún más. Un día, mientras caminaba por una exposición de arte, Fernanda se encontró con uno de sus cuadros expuestos. Era una representación abstracta de su viaje, llena de colores vibrantes y formas caóticas que simbolizaban la lucha y la liberación. Observó cómo las personas se detenían a admirarlo, y sintió una oleada de orgullo y satisfacción. En ese momento, comprendió que había transformado su dolor en arte, y que cada trazo era un testimonio de su resiliencia. A medida que su vida tomaba forma, Fernanda también comenzó a pensar en el amor de nuevo, no como una necesidad, sino como un deseo. Había aprendido a valorar su independencia y a no buscar en otros lo que solo ella podía ofrecerse. Sin embargo, el amor no tardaría en encontrarla. Durante una de sus clases de pintura, conoció a Tomás, un artista apasionado con una energía que la hacía sentir viva. La química entre ellos era innegable, pero esta vez, Fernanda se acercó con cautela. Tomás la invitó a exposiciones y eventos artísticos, y cada encuentro era como una brisa fresca que la hacía recordar que el amor, cuando se basa en la igualdad y el respeto, puede ser hermoso. A medida que su relación con Tomás se desarrollaba, Fernanda se sintió emocionada, pero también en control. Aprendió a establecer límites y a comunicarse abiertamente, asegurándose de que su independencia no se viera comprometida. Esta nueva etapa en su vida era una celebración de todo lo que había superado y de lo que aún estaba por venir. Una noche, mientras estaban sentados juntos en un parque bajo un cielo estrellado, Tomás le tomó la mano. «Me encanta tu esencia, Fernanda. Eres una mujer increíble», dijo él, y su sinceridad resonó en su corazón. Fernanda sonrió, sintiendo que había encontrado a alguien que valoraba su autenticidad. Esa noche, en la calidez de la compañía de Tomás, entendió que su renacer no era solo una historia de superación, sino una invitación a disfrutar de la vida en todas sus facetas. Al mirar hacia atrás, Fernanda se dio cuenta de que cada desafío que había enfrentado, cada lágrima que había derramado, la había llevado a este momento. Ya no era la mujer que una vez se sintió perdida y manipulada, ahora era una mujer fuerte, resiliente y decidida a vivir su vida plenamente. Con una sonrisa en el rostro y el corazón lleno de esperanza, Fernanda estaba lista para enfrentar el futuro. Había renacido de las cenizas de su pasado, lista para abrazar la vida con los brazos abiertos, amando y siendo amada en la forma más pura y auténtica. Hola a todos. Si te ha gustado esta historia, déjame un comentario y cuéntame qué parte te atrapó más o qué emociones despertó en ti. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y darle me gusta. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido emocionante y lleno de emociones. ¿Qué otros temas de historias te gustarían ver en el canal? Tus ideas podrían inspirar nuestra próxima trama con giros inesperados. Gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo video.